Hola de nuevo, hoy les traigo un nuevo capítulo de este fanfic. Espero que lo disfruten. La meta sigue siendo la misma: 20 vistas y 5 likes. Tras ese pequeño momento a solas entre Izuku y Lisa, la noche había concluido con una despedida entre los dos. Ahora que tenían que esperar por el momento para poder seguir avanzando, tenían que ocupar la mente en algo por el momento, y así fue. Algunos días habían pasado y el Peliverde junto con sus amigos estuvieron haciendo algunas misiones. Cabe aclarar que eran misiones básicas y no tan difíciles de completar, y rara vez tenían la oportunidad de hacer misiones que se lucieran más complejas. Durante esas misiones, conocieron a una chica llamada Xianlin, una muy agradable chica que conocieron inesperadamente para que terminaran teniendo una larga aventura relacionada a la cocina. A fin de cuentas ella era conocida por una excelente chef, hasta incluso les enseñó a cómo preparar diferentes platillos. De entre todos esos platillos, Izuku había creado el que sería su platillo preferido, siendo el mismísimo katsudon. Ni tenía idea de cómo lo había creado, simplemente dejó que sus manos hicieran el trabajo. No importaba si la memoria la tenía jodida, el katsudon siempre iba a estar presente a donde sea que vaya, era patrimonio de él. El platillo en general dejó fascinado a Xianlin, a Ether y Paimon, a pesar de que el rubio y el peliverde ahora fueran unos buenos chefs. De alguna forma Izuku lograba preparar ese platillo de una forma magistral, como si ese platillo tuviera que ser preparado con una delicadeza fuera de este mundo. Xianlin, siendo una chica que le fascina bastante la comida, estaba que le rogaba a Izuku que le preparara cientos y cientos de katsudons, ya que aunque ella tuviera bastante experiencia en la cocina, no podía rivalizar al sabor del katsudon que Izuku preparará. Al final la aventura de cocina que tuvieron con ella había finalizado, habían hecho una nueva amiga, aunque se habían divertido bastante, todavía no habían noticias de Diluc, todavía había que esperar, aunque la ansiedad los carcomiera, debían ser pacientes. Y así otros días habían pasado. Durante esos días, no hubo casi mucho de lo que se pudiera hablar, a excepción de que Izuku había empezado a entrenar un poco. La razón: las veces que había usado One for All, o bueno, las muy poquísimas veces que usó One for All, Izuku sintió que su cuerpo sí estaba hallado a resistir tal energía, pero era como si su cuerpo estuviera oxidado, por lo que tenía que hacer que su cuerpo quitara toda la oxidación. Así que empezó a entrenar cuando tenía algo de tiempo, mínimo 1 hora y media entrenaba cada que podía, golpeaba o lanzaba patadas para mejorar su estilo de combate y practicaba calistenia, y cuando había chance, usaba algo pesado que se le hiciera exigirse más. A Ether y Paimon quedaban incrédulos cuando veían a Izuku completamente sucio y una que otra pequeña herida. De verdad que era un joven bastante disciplinado y les daba la idea de que así era como se había vuelto bastante fuerte para poseer tal fuerza bruta. En menos de lo esperado, ya había pasado una semana desde el segundo encuentro con Storm Terror, y aún todavía no había noticias para este punto. Yendo al presente, la tarde se había hecho presente, o bueno, no por mucho, ya que iba a anochecer. Las calles de Mondstadt lucían bastante tranquilas, aún habían personas caminando y haciendo sus actividades cotidianas. De entre todas esas personas, se encontraba un peliverde yendo hacia la sede de los caballeros de Favonius. Iba con el objetivo de ver si Jin estaba ahí para poder preguntar sobre la situación de Storm Terror, aunque no quería ir a molestar. La verdad es que la inquietud y ansiedad le habían ganado y debía sí o sí preguntar. A fin de cuentas ella tenía conexión con Diluc. La razón por la que Ether y Paimon no lo acompañaban era porque la peliblanca había jalado al rubio a que le comprara algo de comer. Ya que durante el día no hubo mucho que hacer, los tres tuvieron más tiempo para hacer otra cosa más cotidiana. Izuku andaba vistiendo algo más casual que no fuera su traje. No tardó mucho en llegar a la sede para entrar a la puerta que estaba a su mano izquierda, que es donde se suponía Jin debía estar usualmente. Con permiso. La voz de Izuku se oyó al otro lado de la puerta para que ésta fuera abierta lentamente e Izuku asomara la cabeza. Grata fue la sorpresa que se llevó al ver que no había nadie en el lugar. Izuku abrió la puerta por completo para ver que en definitiva, no había nadie. ¿Hay alguien aquí? Jin-san. Izuku hizo que su voz resonara, pero silencio fue lo único que recibió como respuesta. ¿En dónde estará?
La pregunta rondaba por su cabeza con bastante intriga. Habiendo checado por completo, decidió irse ahora a la puerta que estaba enfrente en la que estaba. Tenía que asegurarse de que no estaba en la sede. Al abrir la puerta, vio que el lugar parecía ser una biblioteca por las estanterías que veía y algunas mesas para poder leer. Izuku entró sin hacer mucho ruido, pues como cada biblioteca uno debía no hacer tanto ruido. No tardó mucho en ver a una persona a su derecha, aunque la persona le estuviera dando la espalda. Izuku supo de quién se trataba ya que los libros eran su afición. Eto, disculpe, L. Izuku se detuvo a media oración cuando un bostezo lo interrumpió, mientras la persona se daba vuelta. Si piensas tomar un libro prestado, por favor asegúrese de que lo escriba en el registro. Actualmente no estamos prestando libros de la sección restringida. Su voz se oyó como si estuviera a punto de colapsar de cansancio, lo cual tomó por sorpresa a Izuku. No se esperó ese tono como respuesta. La persona no tardó en alzar la mirada para que sus ojos vieran que tenía cierto chico brócoli que la miraba con algo de sorpresa, pero con algo de preocupación. ¿Eh? Ah. Eres Pu, verdecito. Ya con ese sufijo, se trataba de la bibliotecaria Lisa, quien alzó la mirada al instante, como si su cansancio se hubiera ido al instante. Me alegra volver a verte. El solo verte hace que me des más energía que una taza de café por la mañana. Sus palabras hicieron que Izuku se ruborizara y aún así, respondiera. Bueno, supongo que eso es bueno, aunque luces más cansada de lo usual, dijo, a lo que Lisa rió suavemente. No puedo decir que estás equivocado, aparte de Jin, yo también tengo asuntos que atender, la castaña explicó. Entendió, últimamente todos hemos estado trabajando bastante y no hemos podido tener un respiro, pero ahora que mencionaste a Jin, ¿la has visto? Izuku preguntó. Lisa negó con la cabeza para luego hablar. Desde el mediodía se fue y hasta ahora no ha regresado. Te voy diciendo que no regresará hasta muy tarde. Su respuesta hizo que las pocas esperanzas de Izuku se derrumbaran e Izuku suspirara en aceptación. Al parecer la suerte no estaba de su lado esta vez. Bueno, ya que estoy aquí, ¿tienes algún libro que recomiendes leer? Así al menos me podría distraer un poco y aprender un poco más de este mundo. Izuku dijo, la verdad es que quería olvidar más la muy mala suerte que tuvo. Bueno, lamentablemente los libros que yo podría recomendarte están en la sección restringida, por lo que no podemos darlos, respondió la castaña. Para que pregunte, las palabras fueron con desánimo, mientras tenía una cara no tan animada que digamos. Oh, ya sé. ¿Crees que te interesaría consultar la guía de viaje de Teyvat? Lisa preguntó, haciendo que la expresión de Izuku pasara de una desanimada a una con curiosidad. Creo que te sería bastante útil, así como a Ether, ya que ambos son viajeros, dijo. He leído un poco sobre la guía cuando tuve algo de tiempo, pero no completamente, tal vez no me vendría mal tener una copia, Izuku pensó. Con eso dicho, Lisa sonrió para luego empezar a buscar el libro. Izuku esperó pacientemente, mientras tarareaba una melodía en voz baja. Los segundos pasaron, aquellos segundos pasaron a ser un minuto y ese minuto a minutos, y aún así, parecía que Lisa no podía encontrar el libro, hasta parecía que se estaba desesperando a medida que se iba a buscar a otra estantería. No fue hasta que se fue a buscar el registro de libros tomados, solo para que él fuera arrugado y luego fuera dejado en donde pertenecía para luego regresar con Izuku. Por los 7, es una verdadera lástima, acabo de notar que el libro fue tomado prestado, así como otros, lo peor es que ya debían ser entregados desde antes. A medida que decía eso, su tono de voz sonaba más con irritación, lo cual no pasó desapercibido por Izuku, quien sintió que el lugar estaba más tenso de lo usual. Oye, soy yo, o la tensión en el ambiente se siente electrificante. Izuku dijo en sus pensamientos, mientras su expresión se ponía algo nerviosa. Como me gustaría que la gente devolviera sus libros, a tiempo. Ya con eso era más que suficiente para que ahora sí fácilmente uno supiera que Lisa estaba enojada. Ahí fue cuando Izuku aprendió una nueva faceta de ella. Si tomabas un libro prestado, lo mejor sería que fueras puntual y lo devolvieras a tiempo. Si querías ahorrarte una descarga, es un verdadero dolor de cabeza, tendré que ir a traerlos. Si de verdad quieres la copia del libro, tendrás que venir conmigo.
Izuku juraba que esa no fue una petición por la manera en que lo dijo, si os era una orden. Claro, iré contigo. Izuku asintió rápidamente, mientras sonreía con nervios. Sabía que dirías sí. Bien, veamos, primero podemos ir a la tienda de recuerdos, se llama Viento y Gloria, así que vayamos de una vez. Sin más espera, la bibliotecaria jaló a Izuku para empezar a arrastrarlo, mientras el peliverde simplemente iba parpadeando de forma inocente. Luego de aquella peculiar momento, los dos se habían dirigido al lugar acordado. Izuku no habló y prefirió mantener silencio por lo antes mencionado. La verdad es que ni sabía cómo se encontraba la castaña ahora, pero más valía prevenir que lamentar, por lo que mantuvo silencio. Por el lado de Lisa, ella miraba de reojo a Izuku, quien caminaba un poco distanciado de ella. Siendo astuta, no tardó en saber del por qué andaba así, lo que hizo que riera silenciosamente y se acercara sutilmente al peliverde, quien lo pasó desapercibido. Ya para este entonces la noche se había hecho presente, lo cual hacía que las calles de Mondstadt lucieran bastante brillosas por las luces. Al final habían llegado y para su suerte, el lugar no había cerrado. Izuku tragó fuerte, no sabía si la pobre dueña, quien era una mujer que estaba afuera del lugar, iba a sufrir la ira de la bibliotecaria por unos libros. Hola, Marjorie, ¿qué nuevos productos interesantes tienes a la venta? Lisa preguntó de forma tranquila, viendo a la dueña, quien así se llamaba. Ya empezó. Izuku dijo mentalmente, mientras su expresión era algo nerviosa. Lisa lo miró de reojo para luego hablar. ¿Por qué tan nervioso? Hoy es una noche especial, lo normal es que quiera un recuerdo para no olvidarlo, dijo. La sola pregunta hizo que se quedara en blanco. ¿No habían venido por el tema de los libros? ¿A qué se refería con eso último? Ahora Izuku estaba confundido. Sí, hoy no es más que una noche ordinaria, ni tenía idea de que lo había dicho, solo le siguió el juego de palabras. En ese caso, declaro esta noche como la noche de mi vida a la que desearía poder regresar, porque mi primera salida con Izuku-kun fue para acompañarme en un encargo engorroso. Izuku tenía una gota de sudor al oír todo lo que había dicho. Era necesario ponerle un título que ya parecía más una oración. Marjorie, la dueña, rió al oír las palabras de la bibliotecaria para luego hablar. Bueno, si buscas un recuerdo, estás en el lugar indicado. Estoy segura de que encontrarás algo de tu agrado, o si no, puedes dejar que tu amiguito elija por ti para que sea un verdadero recuerdo. ¿Qué opinas? Yo. Escoger. Izuku dijo exaltado. Eso no es una mala idea, me agrada. Lisa afirmó. Izuku iba a decir algo, pero simplemente suspiró y aceptó en elegir. El ojiverde entró al establecimiento, solo para ver diferentes estanterías con varias cosas. Algunas lucían viejas y otras parecían ser materiales. Piensa Izuku, ¿qué le gustaría a Lisa? Izuku se preguntaba para sí mismo, mientras iba por diferentes pasillos. Al ser una bibliotecaria, eso significa que tiene un gusto por la lectura y por las cosas antiguas, lo que quiere decir que, mientras iba diciendo eso, Izuku se detuvo al ver lo que parecía ser un pergamino viejo y rasgado. Lo tomó para luego desenrollarlo y ver que tenía un texto que databa de hace muchos años. Este debería ser bueno. La sonrisa de Victoria se marcaba en sus labios. Este debía ser un buen recuerdo para ella. Ya habiendo tomado lo que para él era un buen recuerdo, Izuku salió del establecimiento para mostrar el pergamino que había encontrado. Oh, ese es un pergamino histórico que fue recuperada de unas ruinas por un miembro del gremio de aventureros. Aunque luce bastante vieja, debe tener más de un milenio, lo que su texto hace difícil de entender. Marjorie explicó con algo de sorpresa de que Izuku tomara eso. Al oír eso, Lisa se acercó rápidamente a Izuku para luego tomar el pergamino de sus manos y verlo más de cerca. No lo puedo creer, este es uno de los 3 pergaminos perdidos que componen la investigación sobre el viento de la frontera norte. ¿Cómo llegó aquí? Izuku se dio la vuelta para festejar, había dado justo en el blanco, parecía que su elección la había cautivado bastante. Bien hecho, Izuku. Se dijo para sí mismo en voz baja. Luego de eso, la elección había sido realizada, el pergamino iba a ser llevado, y así fue. Por los 7. Claramente tienes buen ojo para reconocer un tesoro.
Este pergamino tiene una importancia sin igual, relata el entendimiento de los poderes elementales de los pueblos antiguos, definitivamente lo atesoraré, gracias, Izuku-kun. Acompañado de eso, una sonrisa cálida fue dirigida a Izuku, quien se ruborizó y solo apartó la mirada. No hay de qué, solo escogí lo que creí que era mejor, dijo. Luego de aquella escena, finalmente Lisa había preguntando sobre el libro para que este fuera finalmente devuelto. Justo cuando iban a ir por el siguiente, Lisa decidió mejor que fueran a cenar, según ella dizque para quitarse el estrés del trabajo. Y así fue, detrás del puesto de Marjorie, había un restaurante que tenía mesas al aire libre, en otras palabras la temática del restaurante era así, por lo que fueron ahí a comer. Los dos tomaron asiento y vieron el menú por unos segundos. Ahora que lo pienso, tengo curiosidad por saber tus gustos, ¿por qué no pides tú? La castaña sugirió, dejando de ver el menú para ahora ver a Izuku, quien se exaltó un poco por eso, pero asintió. El peliverde vio cada comida disponible, pero ninguno parecía ser que coincidía con sus gustos. No fue hasta que leyó que uno podía usar la cocina para preparar su propio platillo, lo que hizo que una sonrisa se marcara en los labios del peliverde, quien dejó de ver el menú para luego pararse. Ya sé qué elegir, espérame unos minutos. Lisa se confundió por eso último, mientras veía a Izuku ir a hablar con la encargada. Inesperadamente, la bibliotecaria vio a Izuku en la cocina mientras traía lo que parecía ser un sombrero y un delantal blanco puesto. ¿Qué iba a hacer?, se preguntaba Lisa. El joven trajo los ingredientes necesarios para luego ponerlos enfrente suyo y tomar 2 cuchillos, los cuales empezó a afilar. Un suspiro tranquilo salió de su boca para luego pronunciar: «Empecemos». Fue lo último que dijo para que repentinamente empezara a preparar su platillo. Lisa estaba sorprendida por el espectáculo de Izuku, lucía bastante concentrado como si su vida dependiera de ese platillo. Las personas a su alrededor veían al peliverde moverse de un lugar a otro rápidamente, mientras tenían una mirada incrédula. En tan solo unos 15 minutos, Izuku tenía 2 tazones listos enfrente suyo, había preparado su obra maestra, lo que mejor que un humano haya podido crear, un platillo que debería ser patrimonio de la humanidad, el katsudon. ¿Listo? La voz de Izuku resonó, mientras se limpiaba el sudor con una sonrisa satisfactoria. No pasó mucho para que empezara a quitarse lo que traía puesto y simplemente tomará sus 2 platillos y fuera con Lisa, quien estaba anonadada de lo sucedido. Perdón por la tardanza, Izuku dijo algo avergonzado, mientras ponía los tazones en la mesa, seguido de unos palillos que había tomado. No te preocupes, Lisa contestó, aún anonadada. No sabía que Izuku sabía cocinar y parecía que era bueno, demasiado diría ella. Espero y te guste, es mi platillo favorito, Izuku dijo mientras tomaba asiento. El aroma que desprendía la carne frita de cerdo, el huevo, así como algunos vegetales y condimentos, hacía que el olfato de la hechicera se abrumara y su apetito fuera más que notorio. Ambos agradecieron por la comida y tomaron los platillos en sus dedos para luego despegarlos y empezar a comer. Lisa dio la primera probada para empezar a masticar lentamente, dejando que sus papilas gustativas juzgaran. Izuku la veía con curiosidad, solo para que un pequeño grito se oyera, siendo de la hechicera quien estaba maravillada. No era una experta sobre cocina y esas cosas, pero fácilmente podía decir que su platillo estaba a otro nivel, era tan bueno que hasta sentía que iba a llorar de lo bueno que era, algo exagerado, pero así iba la cosa. Izuku sonrió con satisfacción al ver su reacción y él procedió a comer su katsudon solo para quedarse inmerso en su sabor. Ni siquiera él podía lidiar con su propia creación. Un suspiro de satisfacción se oyó, siendo de Lisa quien había terminado de dar el último bocado, quedando completamente satisfecha. Mientras esto sucedía, Izuku estaba en las mismas. Es así que había sido una cena espectacular. No puedo creer que una humana creara tal platillo. Si tuviera la posibilidad, lo comería una y otra vez, pero lamentablemente hay algo llamado calorías. Como hechicera, también debo cuidar lo que como, dijo. Hacerlo de vez en cuando no tiene nada de malo, pero entiendo tu punto, es necesario estar en forma para poder ser de ayuda, Izuku dijo, mientras se recostaba por completo en su silla y se estiraba un poco.
Eso estuvo bastante bueno, pero hay que seguir con este horrible encargo, así que en marcha, Lisa dijo. Parecía que su actitud había cambiado, ahora lucía más tranquilo y alegre, parecía que la comida del peliverde había tenido un efecto positivo en ella. Izuku no se lo esperó, pero resultaba que el segundo libro estaba ahí, siendo la encargada que lo tenía, quien obviamente se había disculpado por el retraso y dijo que lo devolvería tan pronto lo terminara de leer. Aparte de eso, había mencionado el espectáculo de Izuku, diciendo que tenía una buena habilidad para la cocina y que le gustaría que le diera algunos consejos algún día. Eso lo había dicho con admiración y entusiasmo. Izuku, siendo Izuku, aceptó alegremente enseñarle de lo que su maestra Xiangling le había enseñado, aunque curiosamente a la bibliotecaria no le había agradado mucho eso. Nadie lo había notado, pero tenía el ceño fruncido sutilmente. Luego de no haber conseguido el segundo libro, pero al menos habían sido avisados de que iba a ser devuelto, caminaron rumbo hacia su siguiente parada. Curiosamente Lisa andaba un poco más apegada a Izuku, casi como si quisiera tomar su mano, que de por sí intencionalmente hacía que chocara con la de Izuku, usando el katsudon como excusa de que le había dejado aturdida de lo bueno que estaba. En menos de lo esperado, habían llegado a su siguiente y última parada, siendo de nuevo una chica que parecía tener un puesto de florería. ¡Bienvenidos! Las parejas son nuestra especialidad. Díganme qué necesitan y se los envolveré, la chica dijo con algo de nervios. Un rubor había aparecido en las mejillas de Izuku, porque la gente los veía como pareja. Una preguntaba que rondaba por la cabeza de Izuku y que quizás no tendría respuesta. Por el lado de Lisa, la hechicera solo rió sutilmente, le parecía divertido como la gente los veía y se dirigían a ellos. Veamos, ¿en qué libro aparecía la frase "una cita sin flores es una cita sin romance"? Ella preguntó viendo a Izuku, esperando su respuesta. El brócoli quedó algo confuso, por eso hizo que su rubor se fuera, porque le preguntaba eso si ni siquiera leía libros. ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Acaso quiere que le compre unas flores? Izuku preguntó inocentemente. Eso es muy dulce de tu parte, por supuesto que me gustaría. Lisa respondió con un pequeño sonrojo. Bueno, ¿qué le gustaría elegir? La chica preguntó viendo a Izuku. No creí que iba a aceptar. Izuku pensó para sí mismo, quizás se le fue un poco de la mano la palabrería. Izuku empezó a buscar entre la sección de flores que había. ¿Cómo rayos iba a saber qué clase de flores le gustaba a Lisa? Esta vez sí que la tenía difícil, y demasiado. ¿Qué tipo de flores le gusta a una mujer? Rayos. ¿Por qué es tan complicado elegir algo bueno? Sus quejas resonaron en su mente, sus ojos veían los diferentes tipos de flores, hasta que sus ojos descentraron en un ramo de 6 rosas. Su rojizo intenso las hacía bastante llamativas, lo que hizo que Izuku las tomara. A fin de cuentas era lo mejor que había visto, ahora era cuestión que le gustara a Lisa. Espero y te gusten, Izuku dijo, mientras le daba el ramo a la castaña. Su brazo le estaba temblando sutilmente, a la vez que tenía un fuerte sonrojo. Jamás había hecho algo como esto. La hechicera se sonrojó sutilmente, mientras tomaba el ramo de rosas de la mano de Izuku y las veía. Un color rojo intenso llamativo, un color que puede cautivar el ojo humano y que además es una excelente forma de demostrar el afecto y cariño hacia alguien más. Muchas gracias, verdecito. Lisa le guiñó el ojo, mientras a Izuku parecía que le iba a dar algo. Ahora la suerte estaba de su lado. Luego de que esas fueran las flores escogidas, habían preguntado por lo del libro, resultando que había sido robado, lo cual a la pobre chica puso nerviosa ya que no sabía qué iba a hacer. Nada más bastaron unas palabras tranquilizadoras de Izuku para que no estuviera tan tensa. Afortunadamente, Lisa había puesto lo que sería como un rastreador para saber a dónde se habían llevado el libro. Algo que sí estaba claro era que lo iban a recuperar, y el pobre desgraciado que lo robó iba a sufrir de una manera horrible. Ya teniendo el objetivo que sería recuperar el libro robado, usando la visión elemental de Izuku, el peliverde empezó a seguir las pistas, que eran varias pisadas. Había tomado algo de tiempo ubicarlas, pero ahora que ya tenían las pisadas, empezaron a seguirlas. No se esperaron que las huellas seguían hasta afuera de la ciudad.
Al final habían llegado al lugar, solo para que supieran que era un escondite que tenía un sello para evitar que la gente se acercara o simplemente para ocultarse. La castaña no tardó en saber que se trataba de un mago del abismo quien había hecho, por lo que anuló el sello como si nada. Si la bibliotecaria iba a hacerlo pasar un mal momento, con tal de recuperar aquel libro, y en resumen así fue. Cuando entraron al escondite, Izuku estuvo sosteniendo las rosas que le había regalado, mientras veía a los enemigos ser pulverizados literalmente, y lo mismo con el mago del abismo, quien se rehusó a devolver el libro. Y bueno, digamos que Izuku vio cosas que quizás no lo dejarían dormir esta noche. Había sentido pena por el mago, quien simplemente estuvo gritando de dolor, mientras su rostro simplemente se iluminaba de un fuerte tono morado. Después de todo lo que habían pasado, habían recuperado el libro y finalmente podían irse de ahí. Aunque la castaña le había ofrecido tomar el libro, Izuku declinó la oferta rápidamente. No quería terminar como el mago del abismo. Aunque su comentario hizo reír a la castaña, ella dijo que no habría fecha límite para él, ya que planeaba registrarlo como administrador de la biblioteca. Eso último fue más para evitar responsabilidades si uno lo viera de otra forma, aunque a la vez deseaba que Izuku fuera su asistente para que así los dos pudieran pasar más tiempo, pero pues lamentablemente la cosa no fue así. Después de eso, salieron de ese lugar y regresaron a Mondstadt, de vuelta a la sede. Finalmente, estamos de vuelta, Izuku dijo con alivio, mientras ponía en el escritorio los libros conseguidos, así como el ramo de rosas. Aunque siento que he olvidado algo, dijo pensativo. Si te refieres de la administración, ya lo hice, incluso registré a tu amiguito por él está interesado en tomar un libro. Ahora, si te refieres a la guía de viaje de Teyvat, está ya. Lisa señaló una estantería en la que curiosamente habían diferentes copias del libro, que en sí resultó ser más una tipo revista. No había palabras que describieran lo que Izuku sentía. Debía sentirse enojado. No tenía idea de cómo sentirse. Había sido usado en pocas palabras por la hechicera. Un tique en su ojo izquierdo hizo presencia, mientras veía de reojo a la bibliotecaria que lucía tranquila. Me lleva la reverenda B. Justo cuando Izuku estaba por hacer que su grito se oyera por las 7 naciones, su boca había sido tapada por Lisa, quien le puso la revista en la boca que había visto interesante. Considera esto como una recompensa por haberme ayudado esta noche, Lisa dijo con una sonrisa. Izuku estaba que quería estrujar la revista con ganas que le dio, pero una parte de su amabilidad le rehusaba. Aún así había intenciones de querer hacerlo. ¿Cómo se atrevía a hacerle eso? ¿Qué hizo para merecerse eso? Tu compañía hizo que mi trabajo fuera más tedioso de lo usual, además de que me divertí bastante contigo en esta cita, ella dijo agradecida. Izuku seguía estando estático, mientras su cuerpo temblaba de ira, frustración, enojo, odio. Ya ni se sabía con exactitud. Sabes, tal vez debí haber sido directa contigo desde un principio. De igual forma ibas a aceptar a ayudarme, es porque me gustaría disculparme de esta forma. Inesperadamente, y algo que Izuku nunca creyó que pasaría y que todo lo que sentía fuera reemplazado en un instante, fue que Lisa lo había abrazado, y ya que ella era más alta que Izuku y por mucho, digamos que había sido bastante afortunado, y su cabeza estaba en sus pechos. Su mente había dejado de funcionar, a la vez que su cara se ponía totalmente roja. Por el lado de Lisa, ella estaba abrazando con ganas a Izuku, hasta el punto de acariciar su verdoso cabello con forma de arbusto, hojas de un árbol, brócoli, lo que sea. El punto de quiebre fue cuando ella lo apartó para luego darle un beso en su mejilla izquierda. El pequeño beso tomó su tiempo, ya que pasó más de 5 segundos, mientras Izuku se mantenía estático. Después de unos largos segundos, Lisa había dejado libre a Izuku, quien definitivamente ya no sabía cómo reaccionar. Espero y esto resuelva las molestias que te ocasione, Lisa dijo con un sonrojo que ahora sí era notorio, además de lo sutilmente temblorosa que estaba su voz, debido a los pequeños nervios que sentía. Izuku seguía sin responder, estaba tan abrumado y agobiado con sus propias emociones que simplemente se desplomó al piso como peso muerto, mientras de su boca salía su alma de una forma cómica, seguido del hilo de sangre que caía de su nariz, sumado al humo que desprendía sus orejas. No había más que decir que era un completo desastre emocional en cada sentido de la palabra. Verdecito.
Lisa dijo preocupada, mientras se acercaba a verlo, Izuku estaba más tieso que un palo y parecía que no iba a volver en sí en un tiempo. Esta en definitiva había sido una cita bastante peculiar que no se ve todos los días, pero había sido un paso más en su curiosa amistad que cada vez más se hacía confusa de entender incluso para el autor, y probablemente al lector que está leyendo esto. Sea como sea, esto había dado el siguiente paso a su amistad que quién sabe cómo